Bien, buenos días. En este sábado del 29 de junio os deseo a todos paz y bien. Continuamos con nuestras charlas relacionadas con los dichos o koans de Jesús de Nazaret, de acuerdo con el libro o la secuencia del libro que editamos hace ya unos meses y que tenéis todavía a disposición o bien en la tienda online del Bosque o directamente en la editorial Mandala. Haremos este sábado y también el siguiente sábado. Luego el día 12 y 13 conectaremos, estaremos en conexión con la retransmisión en directo de las jornadas de la Fundación Caminos de Sabiduría Oriente-Occidente, Fundación Belicis Jagger, que se realizan en Madrid y que retransmitirán a través de este canal también las ponencias principales. Después de eso haremos un paréntesis veraniego y volveremos a retomar nuestras charlas con los temas de los koans de Jesús de Nazaret y con otros temas a partir de septiembre. Esta emisión la podéis ver en directo, como lo estáis haciendo ahora, o también en diferido porque quedará colgada en la página web. Empezamos un miniciclo dentro de esto de las llamadas parábolas del reino. Y aquí conviene hacer un análisis previo porque a veces en nuestra cultura de formación religiosa de cuando éramos niños y jóvenes, esto de las parábolas pues lo damos como algo manido, como algo típico de los textos evangélicos y tal, y no sabemos la trascendencia o no nos hemos parado a pensar la trascendencia que tienen. Cuando Jesús quiere referirse al reino de Dios, habla en parábolas, que es como decir hablar contando cuentos o refiriéndose a temas comunes de la gente y haciendo semejanzas. Lo más parecido en nuestra cultura que yo encuentro son los llamados refranes, el famoso refranero español. Mi padre solía utilizarlo mucho y a mí se me ha pegado un poquito, y cada situación, pues en la sabiduría popular, sobre todo de la gente del campo, en Castilla y en otros lugares de España, se utilizan refranes. Si un día uno se levanta cansado, enseguida surge a quien madruga Dios la ayuda. O cuando uno está en la mitad del trabajo, pues repite aquello de a Dios rogando y con el mazo dando. O cuando uno quiere lanzar un mensaje subliminal, dice al quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, y cosas así o al pan pan y al vino vino también, ¿no? Que son, dijéramos, mensajes que tienen una doble expresión y que dentro de sí llevan incluso una interpretación, en algunos casos hasta misteriosa, ¿no? Lo más típico en el tiempo de Jesús, al hablar de la sabiduría esencial o al referirse a los textos de la Torá, pues era el tipo de diálogo propio de las escuelas rabínicas, que eran personas que desde niños se formaban con el rabino y aprendían los textos sagrados y los citaban continuamente y hacían debates filosóficos y metafísicos sobre lo que quería decir un rabino, que quería decir otro, lo que quería decir la Torá en este texto, ¿no? Y se aprendían largos textos de la sabiduría acumulada, de interpretación de la palabra de Dios en la tradición judaica. Previsiblemente no sabemos si Jesús acudió a alguna escuela rabínica,
pero su familia era una familia devota, eso sí lo sabemos, y previsiblemente él en su casa pues se cantaban los himnos propios de la tradición de oración de los judíos devotos y incluso podría conocer pues algunos textos o algunos mensajes, incluso si no hubiese ido a escuela rabínica, relacionados con la tradición de su pueblo. Pero Jesús pertenecía al artesanado pobre, formaba parte de las clases bajas, medias bajas de Galilea, y su contacto principal fue por un lado, con el planteamiento de lo que la gente hacía en cada momento y por otro lado con la tradición oral. Es curioso saber que cuando se refieren a las parábolas, pues sobre el reino de Dios existen no menos de 7 parábolas, 7 famosas parábolas en los sinópticos, algunas de ellas 5 recogidas en Marcos y hasta 12 en Tomás, lo cual quiere decir que la forma de transmisión a través de parábolas era típico de Jesús, porque las dos tradiciones orales que luego repercutieron en evangelios de dichos, esto es, como siempre hemos repetido aquí en este curso, el Evangelio Q y el Evangelio de Tomás, sobre todo Tomás I, repiten, es importante ver que el Evangelio de Tomás en su fase primitiva, que es simplemente dichos repetidos, que previsiblemente recogieron la más antigua tradición oral que venía de la primera generación de discípulos, pues hay hasta 12 parábolas. Lo cual quiere decir que puede ser o es muy típico de la forma de expresar de Jesús, es la forma de expresar de sus coetáneos campesinos que tenían esta como la repetición de cuentos, el establecimiento de pequeños mitos populares como el tema del tesoro escondido, como el tema de la joya, o como el tema del campo, o el tema de los ritmos de la agricultura en Palestina, está como una forma típica de su expresión, de su predicación. Se aleja, se separa de la tradición, de la forma de expresión y de enseñanza del rabinato, y es realmente, y podemos decirlo en función de esto, que es un miembro del pueblo que habla para el pueblo y habla en el lenguaje del pueblo. Es un profeta del pueblo, campesino de Galilea. Bien, pues, ¿cuál es el texto que nos aparece hoy? Os lo voy a leer en primer lugar, recogiendo la versión de Lucas. ¿A qué se parece el reino de Dios? Es como dos parábolas en una, pero como son muy homólogas, por eso las he juntado aquí. ¿A qué se parece el reino de Dios?, continuó Jesús. ¿Con qué voy a compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Volví a decir, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina, hasta que fermentó toda la masa. La primera parábola es recogida casi igual tanto en Mateo como en Marcos. La segunda parábola, la de la levadura, es recogida en Tomás 96 con una variante, y espero que la denotéis. El reino del Padre, de Tomás Tomás habla Lucas y Marcos hablan del reino de Dios, Mateo habla del reino de los cielos, por su tradición judaica de no nombrar el nombre de Dios en sus textos, y Tomás habla del reino del Padre, o del reino del Padre viviente, ¿no? El reino del Padre se asemeja a una mujer que ha tomado un poco de levadura y la ha escondido en la masa
en la masa, produjo panes grandes de ella. Quien tenga oídos, que oiga. O sea, en el segundo texto, Lucas recoge que el reino de Dios se parece a la levadura, y en el texto de Tomás se parece a la mujer que utiliza la levadura. Ese es el cambio principal, que luego comentaremos algo. Estamos, como he dicho, tan acostumbrados a oír hablar de las parábolas, que a veces no caemos en la cuenta en algo que es principal. Imaginaros que está Jesús hablando a un pueblo que vive en sufrimiento como consecuencia de la opresión romana y con consecuencia de la dominación y explotación económica de los saduceos y la aristocracia que vivía en las ciudades y que son dueños de las tierras que ellos cultivan y que de alguna manera apenas le queda para comer, porque básicamente en la distribución de bienes que suponía un poco la explotación de la tierra en Palestina, le quedaba al agricultor directo menos del 10% y con eso apenas tenía para mantener a su familia y vivía permanentemente en situación de pobreza. Ante esa expectativa, sobre todo en un pueblo que estaba en la expectativa mesiánica y en el deseo de liberación de la dinámica de dominación que tenían, Jesús podía haber hablado a qué se parece el reino de Dios, o sea, el mensaje principal de esperanza que os doy, pues se parece pues a un palacio con un gran rey, con un ejército que de alguna manera dominará la tierra, o se parece a una gran tempestad de una ola que vendrá y lo inundará todo. Grandes imágenes podrían haber ayudado, parece más, a crear la empatía con la expectativa del pueblo. Pero Jesús habla desde su visión mística, desde su transformación radical que se ha producido en el periodo anterior a su vida pública, y conecta con el corazón de la gente de una forma paradójica, de una forma extraordinariamente chocante. Compara el reino de Dios, esto es la esperanza de una transformación de las condiciones de vida de la gente, con lo que es considerado un grano, el grano más pequeño de simiente en el tiempo de allí. En el tiempo de Galilea, hay que pensar qué es esto del grano de mostaza. Previsiblemente sería lo que se llama en latín brassica nigra, que es el ingrediente, la fuente de la cual surge la mostaza negra. En los tiempos de la Biblia, en los tiempos de Jesús, era extensamente cultivada. La diferencia principal de esta, y hay que fijarse porque esto estaba en los oyentes, estaba en la cabeza de ellos, estaba por todas partes. Era una planta que a mí, cuando yo estaba leyendo esto y preparando un poco la charla de hoy, me acordaba de nuestra jara, de la jara de las montañas de aquí de Guadarrama, que la ves por todas partes, esa planta pegajosa que estorba para caminar y que de alguna manera se llena de flores blancas. Bueno, pues la planta de la mostaza se extendía en grandes extensiones de terreno y se poblaba de unas flores amarillas, dando un olor fuerte, y además es una planta que se utilizaba para medicamento. Pero una de las características de esta planta, aparte de que su crecimiento era muy desarrollado hasta el punto de poder llegar a tener hasta 5 metros de altura, era que continuamente produce semillas, y una vez que esa planta se ha plantado en un campo es muy difícil erradicarla. O sea que Jesús compara la expectativa del pueblo a una planta corriente de Galilea que es utilizada
eventualmente como medicamento, pero que es a veces también pesadilla de los agricultores porque no hay forma de quitarla para plantar otra cosa. Paradójico, contradictorio. Y lo compara con una semilla, la semilla más pequeña. Y parece que el elemento principal de expresión hiperbólica de Jesús en este tema, hay que también considerar que la expresión semítica, a diferente, por ejemplo, de la cultura anglosajona nuestra, es una expresión que se basa en comparaciones hiperbólicas, en hacer emerger claramente la expresión más fuerte que se quiere plantear. Y bueno, pues una semilla pequeña que se planta en la tierra, la semilla muere, desaparece, aparece una planta que se extiende por todas partes, que produce flores olorosas y que además es utilizada como medicamento y que se hace tan grande que, aunque esto también es una exageración hiperbólica porque no solía suceder, los pájaros y las aves van a anidar en ella. Es una expresión es una aparición, una creación que ha de extenderse por todas partes y que parte de un punto humilde. La expresión que plantea y que yo creo que generó más asombro en la gente que lo estaba oyendo es que habla de un nacimiento de algo muy pequeño que ha de expandirse y que ha de expandirse en silencio y que ha de expandirse tras ser cubierto por la tierra. La otra parábola habla de un polvo, la levadura, que si tú estás amasando pan al principio, si has puesto levadura o no, pues no la ves. De hecho, a veces cuando antaño yo en un par de ocasiones puse a hacer pan, pues digo, había puesto levadura, no me acuerdo, y pues salió el pan mal porque no había puesto levadura. Entonces, el planteamiento es algo que también desaparece en la realidad, desaparece en la sustancia, pero que tiene una acción interior y que hace una expansión y un crecimiento. Es la levadura, es la mujer, esto es la acción misteriosa de poner la levadura. No tanto la persona como persona, sino la acción de poner la levadura, de integrarla en la realidad. El reino de Dios como algo invisible, prácticamente invisible, que tiene un poder de transformación importante. Me vais a permitir aquí que haga una digresión, porque al ver esta imagen para mí tan poderosa, uno puede quedarse en diferentes aspectos. El reino de Dios, algo que ha de hacerse surgir desde dentro hacia afuera, una de las expresiones. El reino de Dios como algo que ha de morir para dar lugar a su expresión, en el caso de la semilla, o desaparecer para que a su vez muestre su poder. El reino de Dios como la consecuencia de un proceso de transformación de la realidad, de un proceso evolutivo. Porque si uno mira la evolución de la semilla a la planta, es una evolución similar a la que también conocemos desde la simiente humana al ser humano. Es una evolución que está en la clave de toda la transformación de la vida. El reino de Dios como algo vivificante que se transforma desde el seno de la realidad y que está por todas partes y que se extiende por todas partes. Jesús no quiso hacer una expresión abstracta, metafísica, de lo que él llama el reino de Dios, que podía en los términos budistas hablarse de la expresión y la dinámica del vacío, o podía expresarse en los términos taylorianos del desarrollo del medio divino, ¿no?
no hace, se niega a hacer un discurso metafísico o teológico. Las expresiones que aparecen en Mateo, que comparan la traducción de las parábolas para los discípulos, la mayor parte de los autores hoy constatan claramente que han sido añadidos. E incluso las citas de comparación que Mateo hace en relación con el Antiguo Testamento son intentos de justificación del carácter mesiánico de Jesús y de sus expresiones, mostrar su acuerdo con los dichos de los antiguos profetas. Es un hecho loable, pero eso es un hecho apostólico, que es posterior a las expresiones iniciales de Jesús. Decía que yo al analizar, al intentar mirar desde dentro esta expresión, de pronto me acordé de la propia expresión global de crecimiento de la realidad. Como sabéis, soy aficionado a la física, tengo un hijo que es físico y desde pequeño me ha entusiasmado intentar ver las dimensiones de nuestra realidad. Y el grano de mostaza podemos homologarle al punto inicial de la creación. Ese momento que hace 14.700 millones de años los físicos llaman Big Bang. Un momento donde hay un punto infinitesimal de singularidad, donde no existe más realidad que esa. No existe espacio fuera de ese punto, no existe tiempo fuera de ese punto, no existe leyes que controlen la realidad fuera de ese punto, ni existen tampoco condiciones que inician, y de una forma que no conocemos, misteriosa, pero real, evidente, hoy aceptada por todo el mundo, ese punto de pronto expande, explota. Y lo que más me llama la atención es ese momento que los físicos han logrado situar en el tiempo, fijaos, un segundo elevado a menos 32, o sea, una fracción infinitesimal de segundo. En ese momento se provoca algo que se llama la gran expansión. La gran expansión es algo así como si un grano de arena de pronto, en un momento infinitesimal, alcanzara el tamaño de todo el sistema solar nuestro. De ese orden de magnitud se expresaría esa gran expansión. Sin esa gran expansión, la realidad de las galaxias, los planetas y la existencia de vida que se ha producido a posteriori no existiría. Después de eso, de ese momento de gran expansión, el crecimiento del universo y el espacio con él y el tiempo con él y las leyes que regulan el universo con él se desarrollan en un ritmo menos frenético. Y en ese ritmo menos frenético, al principio lo que existe simplemente es un magma de partículas elementales, que gracias a la ley de la gravedad y a las otras leyes de atracción y de generación de las características bipolares de la materia, se van conformando en átomos, en moléculas, posteriormente juntándose, formando estrellas gigantescas, que gracias a la ley de la gravedad precisamente se provocan grandes explosiones que dieron lugar a que en el espacio existieran átomos más complejos que a su vez dieran lugar en algún determinado momento, en algún determinado lugar, a la formación de lo que conocemos como vida. Billy Hicks repite a veces de una forma incluso machacona, y yo lo percibo a través de sus ojos que está mirando entusiasmado a la realidad, que existen en nuestra galaxia solo, y hay millones de galaxias, miles de millones de galaxias, 300.000 millones de soles. Y en nuestra galaxia solo es posible que existan hasta 50.000 millones de mundos similares a la Tierra. Esta es la dimensión que te tiene que dejar atónito. Y esta dimensión que Jesús históricamente no conocía, pero sí dio en el quid de un elemento de comparación que expresaba esto. ¿Qué quiere decir esto?
que el reino de Dios es la expresión real, profunda, de lo que existe, en su dinámica evolutiva. Verlo así, de pronto, nos hace pararnos. El reino de Dios no es nada externo, nada diferente al crecimiento de esa planta, a la maduración de esa masa con su levadura, pero sí habla o señala un punto interior, que es un punto, es un guión de transformación. Ese guión de transformación, como decía antes, en la dinámica de Taylor lo llama el punto que apunta hacia el pleroma. Pero yo prefiero entenderlo desde mi propia experiencia y de la experiencia que os propongo como la expresión global, completa, desde lo pequeño a lo grande, desde lo escondido a lo que se manifiesta, de todo lo que existe, tal como es, estando ya desde el origen. El reino de Dios es el fondo original, que está en el seno de lo que existe. El reino de Dios es el punto inicial, es el punto de partida que provocará la manifestación de la realidad y que provoca continuamente la manifestación de la realidad. Y por eso Jesús habla, está aquí, está en medio de vosotros, está dentro de vosotros, está fuera de vosotros. Es que no lo veis. Tremendo para mí, tremendo para vosotros, comprender que esta transformación definitiva que ha de darnos la luz, enseñarnos que tenemos aquí ya todo lo que existe, está expresada en las realidades concretas, cotidianas, en cada momento. Recientemente escribí yo en el Twitter de Espíritu y Zen que cada momento, cada acontecimiento sea la puerta de nuestra liberación. Lo que quiero decir con esto es que en cada momento, en cada circunstancia, se nos está llamando esa fuerza, ese espíritu transformador, que es la expresión del reino de Dios. Vamos a ver varios aspectos de esto entonces. Algo pequeño que se inicia en lo pequeño, en lo humilde, en la acción de cada cual. Continuamente imaginamos la gran obra de nuestra vida, la gran tarea, el gran momento en el cual realmente hagamos algo esencial o cumplamos con nuestro destino. Hablamos en términos que son los que nuestra cultura nos ha enseñado. Jesús habla de humildad, de que los actos esenciales están en una base escondida, en una base humilde. Y revestirnos de esta humildad es imprescindible para entrar en la comprensión del reino de Dios. No humildad en el sentido de soy miserable, no soy capaz, no tengo camino, mi realidad es pequeña, estoy limitado, que eso lo llamaría el autor de La nube del no saber como la humildad imperfecta, o sea, la manifestación, entre comillas, del pecador que se reconoce sus faltas, o del ser humano que reconoce su limitación, sino humildad en el sentido de percibir la esencia en lo pequeño. El movimiento de una cuchara, el movimiento de esta mano, mi mirada, la tuya, una flor, una piedra, un momento de actuación de la vida, me abrocho esta camisa, digo buenos días. Esos son actos esenciales. Y la expresión de vincularse, no quererse escapar de la realización completa de esos actos esenciales, es toda una tarea. Porque pasamos de largo
estamos dormidos en medio de esos actos, de esos momentos, de esos datos, de esos objetos que constituyen la esencia de la realidad en este momento, y estamos a la espera de, pues, de eso que decía al principio, de ese gran ejército, de esa gran acción, en vez de mirar desde esa perspectiva de la imagen que muestra Tomás de la mujer amasando la masa de pan. Jesús, frente a la gente que en ese momento estaba esperando un profeta que cogiera las armas, armara un ejército y se pusiera en marcha en contra del Imperio Romano, manifiesta una transformación diferente y deja un poco confusos a los antecedentes de los celotas que estaban un poco buscando el profeta guerrero. También hay una gran belleza en la imagen que utiliza Jesús, la belleza de esa transformación, la transformación de la realidad que al final da lugar a la aparición de una planta con sus flores. Ese movimiento de creación, movimiento creativo, está como diciéndonos, es que todo lo que se está manifestando en la naturaleza, en los campos, en el cielo, es una manifestación maravillosa de la expresión del Padre viviente. ¿Es que no lo veis? Es una manifestación de un contrapoder. Mientras buscamos una actuación enérgica, destructiva, transformadora, de una vez por todas, es un planteamiento de una actuación continua en cada momento en nuestra vida. Esta expresión de esta parábola para mí tiene escondido una fuerza que es la fuerza dinámica que luego yo he encontrado en el Zen. Y en ese sentido el maestro de Galilea es para mí la expresión máxima de la práctica que nosotros debemos hacer. La dialéctica del vacío y la forma se aparece de nuevo aquí. El vacío es la expresión mínima de la semilla, que además desaparece en la tierra, o de la levadura que desaparece en la masa. Pero ¿qué es la potencialidad? Sin la semilla no hay planta, sin la levadura no hay pan. Y esa fuerza interior de transformación es tan real como la expresión de la realidad. El hincapié que hace Jesús es en la potencialidad en este caso. La experiencia del reino de Dios en este sentido es la experiencia del vacío, es la experiencia de la potencialidad, la experiencia oscura en el desaparecer. Y ahí eso entronca bastante con la vocación contemplativa. Ese trabajo en el silencio que hemos realizado esta mañana, el grupito que nos hemos reunido en el bosque y que se realizan tantos miles y millones de personas en el mundo todos los días, de sentarse en silencio para manifestar el ser desnudo, es la expresión de la manifestación de esa semilla escondida en la tierra. Es la expresión completa de la realidad transformándose. La totalidad se expresa en este momento. Y esta dinámica de comprensión es una dinámica que no puede ser de otra manera en la expresión del que lo dice y de los que le escuchan, porque los que le escuchan están acostumbrados a plantar la semilla en la tierra y que al cabo de un tiempo aparezca la planta. Y eso es algo que forma parte de la normalidad, de la rutina del agricultor, del campesino. Y Jesús dice, ahí en esa rutina, ahí en esa normalidad, está la gran maravilla, está la gran transformación. Ese es el reino de Dios.
por eso, y recogiendo un comentario sobre este texto, quisiera citar un poema de William Blake, del cual tenéis en nuestro libro de citas algún poema, que hace referencia a esto. Ver un mundo en un grano de arena y un cielo en una flor silvestre, mantener el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Es una expresión paradójica, pero real, completa, de la manifestación en este momento, en esta capacidad de, en esta mano, en este movimiento, en esta expresión, decir es. No hace falta nada más. No es la manifestación del reino de Dios una manifestación, un hecho maravilloso, diferente, que ha de invadir lo que existe, sino es la propia evolución de lo que existe, de todo lo que existe, que llena todos los lugares, todas las ciudades, todos los campos, todas las vidas, todas las expresiones. Es la manifestación de la evolución de esos 50.000 millones de planetas de los que habla Billy Kish, y es la manifestación de cada uno de nuestros actos humanos. Sentirse vinculado a la lluvia, al aire, a las rocas, a la hierba, a otros seres, como parte de un proceso único del cual no podemos dividirnos, que está en el seno de nuestras células, que está en el intersticio de nuestra fisiología y que se manifiesta en las 1001 formas, partiendo de un punto de no existencia, pero de total potencialidad, es formar parte de la aventura del reino de Dios. Otras expresiones de esto que han sido interesadas, como por ejemplo comparar el tema, ya os acordáis que os comenté el tema de los diferentes intentos apostólicos que se habían hecho de entender el reino de Dios, y entonces hacer una simbología, por ejemplo, de la propia Iglesia, que surge de una forma humilde y pequeña y luego se expande por todo el mundo. Son expresiones cortas, insuficientes e interesadas desde mi punto de vista. No olvidemos nunca la expresión, que también es del Evangelio, de que si la semilla no cae al suelo y muere, no da fruto. Esto es, si el reino de Dios no se pone en dinámica, no da fruto. Y esa dinámica, ¿quién la pone? La mujer que hace la masa. Nosotros, con nuestros actos, en cada momento. Somos autores de nuestro destino. Convertámonos en directores de nuestra propia biografía y hagamos que esa transformación, que en cada uno de nuestros actos, tú que estás planchando tus camisas, tú que estás lavando tus platos, tú que estás mirando a tu ordenador, tú que estás leyendo una novela, tú que estás llorando por la pérdida de algo o de alguien, manifiesta a través de ese acto la totalidad y despierta en esa manifestación. Bien, seguiremos otro día con alguna otra parábola que también hace expresiones similares, pero vamos hoy a terminar centrándonos en esa comunicación con nuestro Maestro. Maestro, que es la enseñanza. No me voy a parar de
todo lo que está en mí está manifestando. A esta conciencia que se cree protagonista especial y separado del que existe, a conocer, a dar manifestación de esa semilla pequeña, a bailar con el ritmo del metabolismo, con el movimiento, con el ritmo de las cosas en el mundo, a ser tan completo en un bostezo, como en una sonrisa, como en una lágrima, como en un estornudo, a condividir en la caída de una hoja la expresión de todo el universo. No esperaré más interferencias exteriores que vengan a salvarme, que me hagan transformarme pensando que soy incapaz de hacerlo, porque yo soy incapaz. No existe la venida de Dios, no existe esperanza. Pero eso no es así, no puedo parar. Tengo alternativa de incorporarme. Porque dentro de esa evolución has creado, has hecho posible esta conciencia. Me he manifestado saber que existe. Y a partir de ese momento soy el mismo protagonista que era al principio, pero ahora es aquí. He de decir sí, puedo decir no. He de decir sí en este caminar, en este trabajar y comer, en este descansar o levantar. Y diciendo sí, esto es, eso es, en cada momento, estaré canalizando, facilitando el desarrollo de lo que ha de existir. Hasta que haré desaparecer a este yo que se cree alguien separado. Y me encontraré con existencia. En una mota de polvo en mi mesa, y un rostro perdido en una mano encima de mano, un gesto igual, un punto de mi larga canción que siempre decae, un signo pequeño entre otros, es el centro esencial. El signo eterno de la totalidad que reúne los mil mundos en esta nota sin fin de la sinfonía interminable. Cadencia que sube, la armonía de lo que por fin significa, que ahora entiendo y no te puedo explicar. Aquello que contiene este inmenso valle lleno de la música que me desborda. Un pajarillo, una lágrima, un saludo o un adiós.